partida del maestro Egidio Cuadrado, uno de los grandes y el aliado inmenso de nuestro muy querido Carlos Vives en la provincia. Decíamos más temprano que Carlos ha puesto en sus redes: la provincia ha muerto. A Carlos también le damos un abrazo grande de solidaridad, de pésame, de amistad a esta hora, y le agradecemos mucho que nos esté atendiendo en la FM. Carlos, un abrazo de corazón en esta hora triste de la partida del maestro Egidio. Gracias, mi querido Juan, gracias a ti, a toda la gente de la FM. Y bueno, a ti especialmente también por tanto cariño todos estos años, tanto apoyo a mi compadre, a nuestro proyecto de la provincia. Y no, gracias, y a los oyentes a esta hora acompañarnos en este momento. Uno pensaba en Egidio y pensaba en Egidio y Carlos al tiempo, porque Carlos, Egidio hizo contigo la provincia y fue, digamos, la gran catapulta internacional para que el mundo supiera de nuestros clásicos de la provincia y supiera de la inmensidad y la maravilla del vallenato. Sí, creo que junto a mi compadre fuimos a ese momento especial de contarle al mundo algo que se había criado acá, algo tan nuestro, algo que ya era de todos los colombianos, y que tal vez por ese sonido nuevo, tal vez por esa juventud de ese momento, ¿no? Podemos llevarlo por otros lugares y hablar de una Colombia de la que no se hablaba en esos tiempos tan difíciles para nuestro país. Creo que fue un momento muy especial porque había mucho de modernidad en Carlos, y Egidio conservaba mucho de eso raizal, de eso verdaderamente campesino, que es donde radica el origen de nuestros vallenatos. Entonces creo que fuimos esa fórmula importante de decir en ese momento: nuestra música no solamente forma parte del pasado, sino que forma parte también del futuro para las nuevas generaciones. Creo que sí, con mi compadre fue mi compañero perfecto para poder haber llevado ese mensaje estos 30 años. Carlos, gran abrazo solidario, recordando a Egidio. Bueno, ustedes comenzaron con 2 álbumes de Escalona, y luego llega el momento de clásicos de la provincia en 1993, y queremos recordar en la FM de RCN precisamente la voz de Egidio, hablando de ese momento cuando Carlos Vives le llega con el proyecto de clásicos. Mi compadre Carlos, un día cualquiera se le ocurrió decir: oiga, compadre Egidio, mire, vamos a hacer un clásico. Después de las canciones de Escalona, que se fueron 2 discos que sacó la CBS, vamos a hacer un clásico. Entre la batería y el acordeón. A mí no me disgustaba tampoco, porque cuando hacíamos eso, no quitaba ni la esencia ni la cadencia del vallenato, porque ahí estaba la caja, la guacharaca y el acordeón. Bueno, Carlos, ahí estaba Egidio recordando ese momento, internacionalizó, pero el álbum fue criticado en su momento también, ¿no? Claro, Capi. Además que tú, Capi, fuiste testigo de esos momentos. Viajamos por toda Colombia juntos llevando ese nuevo sonido, ese momento. Sí, no, es que claro, yo entiendo porque, claro, las normas folclóricas de ese momento, toda esa parte como de esa institucionalidad, y en ese primer momento romper un poquito, irrumpir y de alguna manera traer una visión nueva de nuestra música, porque al final lo que yo pensaba hace 31 años y lo que conversaba con mi compadre Egidio, que tengo que decirlo, él muy protector de lo más ancestral, digamos, de lo más raizal. Y cuando yo empezaba a traer los músicos del rock bogotano a pasar esos patrones a los instrumentos eléctricos, pues hubo ahí mucha reticencia a ese cambio. Pero después pudimos ir demostrando que no, que nada, que era como traer hacia adelante lo nuestro, que no solamente
nuestra música formaba parte del pasado, sino que también podía formar parte de un futuro para las nuevas generaciones. Claro. Y bueno, y descubrir todo lo que descubrimos juntos, ¿no? No, al principio mi compadre, tú sabes que era muy campesino, él nunca, que digo, su mayor virtud, Capi, su mayor virtud para mí, que logró mantenernos a nosotros, digamos, conectados con ese cable a tierra, a nuestra tierra, era su principal virtud, pero claro, él desconocía mucho de este mundo, de mis conceptos de modernidad con respecto a eso. Tuvimos esos primeros años bastantes encontrones, pero nada, después lo disfrutó más y él era feliz diciéndole a la gente. Y hay una canción que tengo que descubrir dónde quedó, que él dice que yo lo había vuelto rockero. Exactamente, sí, lo decía de esa forma. Carlos, el año pasado cuando lanzó Escalona Nunca se había grabado así, hablaba emocionado de ese reencuentro con Egidio en el estudio de grabación, luego de haber afrontado también problemas de salud. ¿Cómo? Hablemos de ese momento importante, ¿cómo lo afrontaron? Ese fue un rayito de luz que nos regaló Papá Dios para haber hecho algo más, porque él después de la pandemia, sabes que terminamos, lo habíamos hablado, y bueno, la verdad es que fue como un intento nuestro, mío, de levantarle el ánimo, de volver a Villanueva, donde la salud lo había mandado, y fue como un intento nuestro y juntos de como que pucha, superar todo lo que nos estaba pasando con su salud. Fue un regalo de Papá Dios, de un disco más y de un viaje más por la provincia, porque tuve la oportunidad de volver a Valledupar, de viajar con él en esa camioneta que nos prestó el hijo de Escalona, que había sido de Rafa Escalona, y de que él también había ya montado en esa camioneta con Rafa. Volver a viajar por Villanueva, ir a su casa, pasamos allí una noche, oyendo las historias, después nos fuimos por ahí cerquita para Patillal, y bueno, ese fue como un regalo que nos dio Dios. Pero fíjate que el último concierto de Bogotá en el Campín, que fue una cosa extraordinaria, donde él solo pudo cantar 2 o 3 canciones. Esa despedida de mi compadre Egidio allí, yo esa noche supe que mi compadre... Sí. Y ya no había más, ya no iba a haber más. Eso le iba a preguntar, Carlos, si usted presentía en ese momento ya la muerte, sí, y era una despedida, porque, digamos, todos lo sentimos así, es decir, era ese gran homenaje, la camioneta, él ahí, los abrazos, fue bastante emotivo y todos presentimos que quizás era la última presentación que él haría en público. ¿Usted lo sintió así? Yo lo sentí y te voy a decir en qué momento lo sentí, porque habíamos estado en ensayos y aunque Claudia sí me había dicho, no, yo veo al maestro muy, muy mal, y yo, sabes, tenía la esperanza, habíamos grabado, habíamos viajado, pero la noche que yo me monté en la camioneta para entrar con él en el escenario y yo lo vi ahí, lo vi tan cansado, lo vi tan demacrado, tan pálido, que dije, ¿no será que esto ha sido como un esfuerzo demasiado para mi compadre? Pero nada, sí, Dios quiso que fuera así, Dios quiso, nos regaló ese momentico. Fue emocionante, pero fue el último, como tú lo dices. Claro, que estuvimos en ese concierto, estamos aquí acordándonos con Santiago que estaba también Omar Geles, que lo de él sí fue una muerte absolutamente sorpresiva. Sorpresiva, sí. ¿Y sabe quién más estaba que se nos fue? Juan Valdés. Y Juan Valdés, ¿cómo te parece? ¿Qué momento, no? No. Tres íconos. Pudimos verlos, por fortuna, en ese super concierto. Sí, no, qué momento, sí, lo del Diablito, además que también formó parte de nuestro elenco de Escalona. Bueno, yo creo que le doy gracias a Dios, la verdad, le doy muchas gracias a Dios que dio la oportunidad de compartir esta vida con él, de haber viajado por tantos lugares. Así es. Carlos, buenos días. De haber llevado ese mensaje de Colombia. Carlos, buenos días. Te habla Juli Javid. Primero que todo, pues decirte que sentimos mucho la partida de Egidio. Te mandamos desde acá un abrazo gigante. Ahora bien, te quería preguntar, cuéntanos cuál es esa anécdota que Carlos Vives recuerda al gran Egidio Cuadrado, por ejemplo, de esas historias donde se perdía en las ciudades del mundo.
Tal vez yo no tengo en muchos lugares. Y él siempre decía que estaba perdido. A él le encantaba llegar a una ciudad grande y decir, no, compadrito, me perdí. Oiga, me fui a buscar no sé qué y me perdí. A él le gustaba decir, y la última vez que nos encontramos así en una ciudad esta importante, me decía, ¿usted también se perdió, compadrito? Yo sí, compadrito, yo también me perdí. Porque él no dejaba de ser Villanueva. Él viajaba, él se llevaba a Villanueva y a su familia para todas partes donde iba. Pero recuerdo algo especial, déjame acordarme de algo especial. Bueno, no, cuando conoció a Julio Iglesias, y Julio Iglesias le pidió que lo acompañara a grabar La Gota Fría en el acordeón y otra canción que había escrito para Julio, que era muy inspiración en La Gota Fría. Él se fue varios días con Julio. Y entonces, compadrito, pero ¿qué le decía Julio? ¿Qué te decía Julio? Decía que cuántas veces hacía el amor al día. Oiga, Carlos, bueno, las conversaciones con Julio eran ese tema, después de ese homenaje acá en el concierto, ¿ha pensado o ha tenido tiempo en estas últimas horas, después de su fallecimiento, de si le va a hacer un homenaje posterior, alguna canción? ¿Ha pensado en algo así? Sí, claro que sí, por supuesto que esa historia tengo que contarle en una canción, y estoy haciendo algo que se llama El Último Disco, que es lo próximo que vamos a sacar, y por supuesto que todo este tiempo que estaba acompañando a mi compadre y pensando mucho en eso, esa historia tengo que contarle en una canción, y va a estar en ese disco que va a ser mi próximo álbum. Bueno, Carlos, hay que recordar también la trayectoria de Egidio, 1985, La Puya Puyá. ¿La incluyeron también en clásicos o en la tierra? Clásico. En clásicos, así, claro. Así. Claro que sí. Una gran canción, claro. ¿No? Sí, no, además muy explicativa, ¿no? Y era su orgullo. Esa canción era un orgullo para él muy importante, porque tocar la puya, ¿sabes? Solamente era para los que tenían cierto nivel, ¿no? Exactamente. Escuchemos la voz de Egidio Cuadrado hablando de esa corona vallenata que logró en 1985. Claro, que lo había comenzado a intentar en 1983. En el 83 quedé entre los finalistas nomás. Me preparé bien. Me presenté y cuando eso ganó Julio Rojas, en el 83. Después fui en el 84, gané el Pangue Maestre. Después en el 85 otra vez, yo iba ahora con mi hermano en la calle, un guacharaquero, y yo mismo cantaba. Y así hasta que gané con La Puya Puyá. Precisamente con La Puya Puyá, Carlos. Gran homenaje de la FM de RCN a un grande del acordeón, a Egidio Cuadrado. Mira, Capi, sí. Ahí está. No, es increíble, ¿no? Yo te podría decir, era increíble lo que mi compadre hacía en el acordeón hace 30 años. Puya Puyá, cuando la grabamos y bueno, cuando él fue rey, pero algo increíble, en sus momentos más difíciles, ya en sus momentos finales, grabamos este álbum de Escalona, y si tú oyes el acordeón de Mala Suerte, es decir, lo que él grabó en ese disco, lo que incluso salió a cantar en ese concierto, que a mí me impresionó mucho porque yo sabía que él se estaba muriendo ya, pero lo que hizo esa noche y lo que grabó en ese disco de Mala Suerte es la mejor acordeón de mi compadre Egidio Cuadrado. Ese es el rock and roll puro, ahí sí es verdad. Oigan ese último disco. La buscaremos, Carlos. La mona del Cañaguate, y donde graba esas canciones, es decir, nunca las había tocado tan bien como las tocó en su último tiempo. Eso es algo que te lo tengo que decir, que es increíble. Pues, querido Carlos, desde aquí, el abrazo de todos nosotros, el abrazo para ti, para Claudia Elena, para toda la provincia, y gracias por haber hecho con Egidio semejante dupla, semejante equipo, y darnos tanto a los colombianos. Aquí tenemos la grabación. Juan, Carlos, Egidio no tenía tocayos, ¿no? Yo creo que no conozca un Egidio más. Yo no sé. Yo creo que después del éxito de Egidio, algunos habrán bautizado. Y después de estas grabaciones, muchos Egidios habrán de venir. Esta es la grabación la que nos recomienda Carlos, a la que hace referencia a Carlos. Gracias, Juan.
Y habla de un amigo que se fue. Se nos fue el compadrito, Carlos. Se nos fue. Se nos fue mi Capi. Sí. Gracias por tanto, Capi. Gracias por ese apoyo. Hace 30 años que viajamos por toda Colombia contigo en la radio, transmitiendo lo que nos pasaba. Gracias. Valió la pena. Carlos, abrazo inmenso. Juan, gracias por la entrevista, Juan, por acompañarnos en este momento. Y a toda la gente de la FM, gracias por estos 30 años de cariño. Nuestro corazón contigo y con el maestro Egidio Cuadrado. 814, la FM de RCN.